En una histórica declaración, el expresidente Álvaro Uribe pidió ser escuchado en su propio juicio y en una muestra de su convicción de inocencia, inicialmente renunció a su derecho de guardar silencio y más bien expresó su deseo de colaborar con la justicia para que se declare de una vez por todas su absoluta inocencia. Yo tengo que agradecerle a usted la aclaración que me hace sobre mi derecho a guardar silencio, derecho al que renuncio, porque tengo obligaciones con mi familia, con la justicia, con un grupo grande de ciudadanos que me ha apoyado y con las instituciones que he representado, con la posibilidad que me dio este país de ser presidente. Todo eso fija una enorme responsabilidad en mi persona que me obliga a renunciar al derecho de guardar silencio. Posteriormente, el expresidente hizo un resumen detallado de cómo Iván Cepeda, en compañía de otros personajes que ya hemos mencionado anteriormente en este canal, se dedicó a visitar cárceles nacionales y extranjeras para buscar falsos testimonios contra su persona y su hermano, prometiendo asilos y beneficios económicos, logrando convencer a dos delincuentes como lo son Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Escuchemos a continuación de propia voz del expresidente Uribe cómo fue el modus operandi de Iván Cepeda, quien a propósito ha logrado burlar a la justicia durante más de 20 años. Presidente, estamos ahora hablando del señor Juan Guillermo Monsalve. Ya usted pues, ha contestado que ni lo conoce, que las noticias que tuvo fue por referencia a lo que públicamente apareció de la entrevista al senador Cepeda, en esa época que era representante de la Cámara, y también ahora, frente a lo que declaró en el juicio, ya usted ha respondido que nunca recibió una carta de él cuando usted fue presidente de la República, y que si lo hubiera recibido, usted hubiese dado trámite ante la autoridad competente. Ahora bien, yo le pido, concentrémonos en el punto, presidente, que usted informe a la audiencia si usted recuerda haber conocido a un señor de nombre Óscar Monsalve Correa. Señora juez, doctor Jaime, yo no lo conocí. Tuve la siguiente información de él. Él fue, me contó Santiago, mi hermano, capataz de campo. Dirigía el grupo de ciudadanos trabajadores de Guacharacas que mantenían limpieza de potreros, etcétera, en un periodo cuando esa finca era de propiedad de mi familia. Yo nunca lo conocí, creo que él debe decir lo mismo, que no hemos, si me ha conocido por medios públicos, pero personalmente creo que no me ha conocido. Gracias, presidente. Usted ya relató que su desvinculación del tema de la hacienda Guacharacas desde el fallecimiento del señor padre el 14 de junio de 1983, y también ha relatado la venta que ocurrió de ese predio de su familia en julio del año 1996. Pero mi pregunta es si es cierto o no una información que se ha ventilado en este juicio, en el sentido de que usted, de manera directa o a través de interpuesta persona, buscó que a los trabajadores para reabrir la hacienda Guacharacas, después de haberla vendido su familia. ¿Eso es cierto? Totalmente falaz. No busqué trabajadores ni cuando eso era de mi familia, porque yo no intervenía en la administración, menos en esas circunstancias. Eso es totalmente falaz. No tienen la más mínima prueba. Tendrán rumores que han creado para hacerme daño. En esta audiencia, señor presidente, se escuchó el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien manifestó bajo juramento que a finales del año de 1996 buscaron a su señor padre, el señor Óscar Monsalve Correa, con la finalidad de reabrir la hacienda Guacharacas, y que se puso como condición de parte del señor Óscar Monsalve Correa que para él volver a la hacienda Guacharacas tenía que cambiarse de propietarios.
para evitar tener problemas con la guerrilla. ¿Usted tiene algún conocimiento a ese respecto? Lo conocí en este juicio, en este largo proceso, señora juez. Ahí hay mentiras que se detectan muy fácil por la línea de tiempo. Si el don Oscar Monsalve, el padre de Juan Guillermo, regresó a la finca a finales del 96, la finca no tenía nada que ver con mi familia. Se había vendido en julio del año 96. Entonces, ¿cuál era la razón para pedir a finales del 96 cambio de propietario? Para simularle a los bandidos que no mataran al trabajador. Ninguna, esa finca se había vendido. Además, les quiero decir una cosa. Es normal que unos bandidos presionen a unos trabajadores y los hagan ir de una finca. Allá se vio. Se quedó todavía, se lo asesinaron. Pero yo no conozco y he tenido toda la vida relacionamiento con las comunidades campesinas y me honro mucho, me han enseñado mucho. Yo no conozco que pongan ese tipo de condiciones. Gracias, presidente. Aquí también en este juicio, pues el señor Juan Monsalve Pineda relató lo que fue la entrevista que le rindió en su momento hacia el año 2012 a el señor representante a la Cámara en esa época, Iván Cepeda Castro, en donde hace unas indicaciones en contra suya. Mi pregunta es si en ese momento, cuando se hace pública esa entrevista, usted tenía noticia de esa clase de indicaciones que hacía en contra suya el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda. No, señora juez, no, doctor Jaime. Lo conocí cuando los medios publican esa entrevista que él le dio al senador Iván Cepeda. Creo que es una entrevista de 2011, porque usted en mi nombre denuncia al senador Cepeda creo que en febrero de 2012. Y entonces, yo fui gobernador de Antioquia, mi gobernación termina, mi periodo en la gobernación, el 31 de diciembre del 97. Y este señor hace esas denuncias en el 2011, por Dios. Y entonces, ese señor fue puesto preso en el gobierno que yo presidí, sin que yo conociera que ese señor estaba preso. Yo vine a saber de ese señor cuando aparece esta entrevista que él le da al senador Iván Cepeda. Vengo a saber del tema y del señor. Entonces, ¿qué pasó entre el año 97, 31 de diciembre y el 2011? ¿Por qué guardaron ese silencio? ¿Y qué reacción puede haber entre el gobierno que lo puso preso por secuestro y por otros delitos no cometidos en el NUS, sino en un sitio geográfico de la patria totalmente distante, en el Caquetá? Entonces, es eso, y sus reuniones con el doctor Cepeda lo que lo llevan a hacerme unas acusaciones que nunca hizo, ni durante mi ejercicio de la gobernación de Antioquia, ni en esos largos años que pasaron entre el 97 y el 2011. Gracias, presidente. Usted ha mencionado que efectivamente esa entrevista donde hace esas acusaciones el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda en el año 2011 motivaron que finalmente usted me diera poder para denunciar a Iván Cepeda Castro. ¿Usted podría informar a la audiencia a partir de cuándo usted tuvo noticia de la existencia del doctor Iván Cepeda Castro? Yo vine a tener alguna noticia del doctor Cepeda Castro, que es una persona muy menor que yo, por ahí en el año 2008-2009. A mí me dijo el doctor Francisco Noguera, que era el cónsul del gobierno nuestro en Nueva York, que el doctor Cepeda con otras personas habían ido a visitar los paramilitares extraditados. Los que me llamó la atención, dije, pero si eran los enemigos.
Todos los enemigos de la víspera son ahora sus contertulios en las cárceles de los Estados Unidos. Y por supuesto, una serie de acciones del doctor Cepeda Castro contra mí me llevaron a saber de él. Hemos debatido en el Senado, lo he visto, me ha visto, creo que nunca hemos conversado. Tendría mucho que decir sobre lo que ha ocurrido con el senador Cepeda. Por ejemplo, siendo yo presidente, me llaman de la Defensoría del Pueblo, que él pidió un carro prestado para ir a una cárcel provisional que había en la represa de Urrá y que se fue para el Ubérrimo. Además, sabía que el Ubérrimo está en la calle, expuesta. No tenían que decir esa mentira. Además, no ha habido nada escondido. Sí me sorprendió. Sacó un libro, no recuerdo cómo se titula, sobre el Ubérrimo, haciendo una serie tratando de sugerir vínculos míos con el paramilitarismo. Hizo su campaña del 2014, anunciando un debate contra mí. Llegamos al Congreso 2014 y él lo programó. Bien importante esto, señora juez. La plenaria del Senado de la República lo rechazó y lo revivieron en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y el presidente del Senado de la época, José David Nami, me dijo: hubo que aprobar este debate en la Comisión de Relaciones Exteriores porque lo ordenó el presidente Santos. Fue notoria la amistad del presidente Santos con el senador Cepeda durante todo ese proceso con la FARC, del cual fui yo uno de los más visibles opositores. Y se hizo ese debate, lo presidió Jimmy Chamorro. Antes de ese debate, yo recibí dos informaciones. Una de Wilser Molina sobre unos presos que decían haber sido visitados por el doctor Cepeda, que les había ofrecido beneficios para que me acusaran, y un cartapazo de papeles así de grueso, señora juez, donde habían unos pagos del cartel de Cali a Jimmy Chamorro, que presidía esa comisión. El mismo día del debate, eso lo anuncié en ese debate, y fui con el doctor Granados y radicamos las dos cartas de dos presos y ese tema de Jimmy Chamorro en la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo al Senado, se desarrolla el debate. El doctor Cepeda me acusó de lo humano y de lo divino. Recuerdo, me vinculó con Pablo Escobar. Recuerdo, a mí me llamó una vez el papá del presidente Iván Duque, el doctor Duque Escobar, el gobernador de Antioquia, me dijo que el narcotráfico estaba utilizando en horas de la noche el aeropuerto de Medellín. Pedí que lo militarizaran. Y después los medios públicos abiertos confirmaron que en 3 ocasiones Pablo Escobar me mandó a asesinar. Yo soy sobreviviente, señora juez, de innumerables atentados por milagro de Dios y no he tenido sino una protección, que es la fuerza pública. Yo no he tenido seguridad privada. Desde el año 88 la fuerza pública debe tener registrado dónde he ido yo, con quién me he reunido, etc. En ese debate, entre todas las cosas dolorosas que dijo el senador Cepeda, me acusó de participar en una junta de una empresa de Luis Carlos Molina, quien apareció como el financiador de los sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano. Doloroso para mí, porque además no es sino ver ese editorial que encontré en el Archivo Nacional, que no estaba en el archivo digital del Espectador, de las referencias tan generosas que don Guillermo Cano hizo a mi persona, con quien hablé varias veces en la dirección del Espectador. Y Dios premia la buena fe. Sin archivo digital, yo llamé muy preocupado a mi casa y mi señora, y una señora que
trabajó conmigo hasta que se jubiló y sigue ayudando en la política. Encontraron 3 cartas. Yo creo que escritas, yo no sé si ya había computadores, guardadas en papelitos en ese archivo. Espero que estén en este proceso. En la una, me ofrecen ser miembro de la junta de esa empresa. En la otra yo digo que no puedo. Y en la tercera carta me agradecen y me dicen que me entiende. Esa empresa la dirigía compañero mío de bachillerato, Gabriel Jaime Acevedo, y un hombre muy buena persona de Medellín, el doctor Palacio, que fue después secretario del doctor Juan Gómez. Y había gente muy importante del país en esa junta. A mí me dolió mucho ese debate, señora juez. Yo creo que a raíz en ese debate fue la segunda ampliación de la denuncia, por las cartas que se llevaron ese día a la corte. Y había habido una primera ampliación de la denuncia, antes de ese 2014, porque en una fiscalía, hasta donde entiendo eso, lo han manejado esa parte, el doctor Granados, el doctor Juan Felipe, Óscar Monsalve, por quien aquí me han preguntado, padre de Juan Guillermo Monsalve, acusó que le habían dado beneficios a su familia, el doctor Cepeda, o una ONG que tenía alguna vinculación con él. Eso está en una declaración de una fiscalía. Entonces hubo una denuncia inicial en febrero de 2012. Una ampliación después de que se conoció por parte del doctor Granados esa declaración del papá de Juan Guillermo Monsalve, y otra ampliación a raíz de las cartas que me trajo Wilser Molina en ese que antecedieron ese debate de 2014. Esto es muy importante porque este tema tiene mucho de política, señora juez. Jamás ha sido mi intención ni mi iniciativa judicializar la política, ni politizar la justicia. Yo no intervenía en nombramientos magistrados. Si alguna falta, dicen los que conocen la mecánica de la política colombiana, dice, hombre, es que usted ha sido muy ajeno a Bogotá para decir que nombren un magistrado, el otro, el de más allá. Yo salí de la Universidad de Antioquia con un respeto reverencial a la independencia de la justicia. Y no lo entendió un sector de la Corte Suprema. No lo entendió un sector de la Corte Suprema, señora juez. Y a mí me parece que en la línea de tiempo hay algo muy grave. La primera denuncia es del 2012. La segunda denuncia del 2013. La tercera denuncia, o las dos ampliaciones, la última es en el 2014. ¿Sabe cuándo definió la Corte? En la víspera electoral del 2018, el 16 de febrero, que le dio un univitorio al senador Cepeda y me hizo una compulsa a mí. En los procesos electorales ha habido un gran esfuerzo por desacreditarme. En el proceso electoral del 14, toda la campaña del senador Cepeda fue acusándome. Y la campaña del senador Cepeda fue, además de acusarme, promoviendo ese debate. ¿Y cómo es que el fallo del inhibitorio de la compulsa llega en la víspera de la elección parlamentaria de 2018? Algunos estudios de opinión privada me mostraron que mínimo afectaron unos 700, 800 mil votos que hasta antes de que ocurriera esa decisión iban a acompañar mi candidatura al Senado. Esto ha sido bien difícil. Antes de morirse Gustavo Adájer Chaví, persona a quien aprecié mucho, me dijo que él tenía un parentesco de sangre con el senador Cepeda y que quería tener un buen relacionamiento conmigo. Y yo le dije, Gustavo, yo no tengo problema, yo no tengo animosidad, yo no he ido a buscar testigos, yo he ido a verificar estas informaciones que me llevan al término. Verificar es bien importante en este proceso.
Una cosa es tomar la iniciativa de ir a buscar unos testigos, sobornarlos, y otra cosa es pedir que se verifique una información que a uno le llega de que están sobornando testigos para que acusen al hermano de Álvaro Uribe o a Álvaro Uribe. El presidente Petro, en una primera reunión donde estaba su abogado, me dijo amablemente que él creía, o que el senador Cepeda quería superar eso. Yo no tengo ningún odio personal. Yo vivo muy extrañado. A ratos pienso si es que el senador Cepeda, en toda esa actividad febril contra mí, piensa que yo tuve que ver en el asesinato de su padre. Por ejemplo, yo coincidí algún tiempo, no mucho, con el senador Manuel Cepeda Vargas. Seguramente discutimos porque teníamos distintas visiones sobre el tema laboral, sobre el tema de salud, etcétera. Pero yo creo que ese señor no sintió un solo irrespeto de mi parte en ese periodo en el cual coincidimos en el Senado de la República. Para mí, esto ha sido muy difícil con el senador Cepeda. Y yo lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado de visitas del senador Cepeda a cárceles para ofrecer beneficios a fin de que me acusara. A mí nunca se me había ocurrido, señora juez, a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. Es que mire, es bien importante esto. Yo le pido que usted lo tenga en la línea de tiempo para el fallo que tiene que producir, señora juez. Se dice, Álvaro Uribe buscó testigos y los sobornó, los manipuló. Que le ordenó a Diego Cadena y este testigo, mire. ¿Cuándo es la declaración de Juan Guillermo Monsalve y la de Pablo Hernán Sierra? En 2011. ¿Qué hago yo entre 2011 y 2018? Nada. Si mi intención fuera sobornarlos, ¿por qué dejé pasar ese periodo tan largo entre 2011 y 2018? ¿Por qué? Eso es bien importante tener aquí en cuenta la línea de tiempo, señora juez. Simplemente, por ejemplo, en las preclusiones, el doctor Granados presentó una entrevista a una fiscalía de Pablo Hernán Sierra, donde le preguntan por las acusaciones que él había hecho contra mi hermano y contra mi persona ante el senador Cepeda. Y él dijo rumores. Y el doctor Granados presentó otro tema bien importante, una declaración de Juan Guillermo Monsalve, en la cual él dice que no tenía nada contra mí, dice que me había conocido en actos públicos. Yo creo que aquí nos refiere a 2 actos públicos. Señora juez, yo tenía una serie de programas sociales muy bonitos en la gobernación de Antioquia. Y nos saltaba una cosa que se llamaba Pedagogía de la Tolerancia. Con la Universidad de Harvard nosotros capacitamos en negociación pacífica de conflictos, que con los actores armados para nada sirvió, pero buscamos que sirvieran las familias, en las relaciones entre los niños, en las relaciones de los profesores con los niños, etc. Programa dirigido por el profesor Roger Fisher, que capacitó 90,000 personas. Y hay un tema muy bonito. En esa época no había estas facilidades de banca digital. Tampoco en un programa que hicimos en la gobernación, en la presidencia, grandísimo de banca cooperativa. Entonces la gobernación de Antioquia, yo ya le dije, señora juez y doctor Granado, cómo defendió las cooperativas. Dije, bueno, vamos a escoger las buenas cooperativas financieras del departamento. Y les vamos a ayudar para que hagan sucursales en los municipios donde no están. Y eso lo llamamos bancos cooperativos. Una belleza de programa. Que con la cooperativa de Don Matías, que con la cooperativa de Pío XII, etc. Hicimos como 60. El alcalde del municipio ponía el local. La cooperativa montaba el sistema y la gobernación ayudaba con un capital de trabajo pequeño. Eso movilizó el ahorro popular. Eso sustituyó bancos. Eso llenó vacíos bancarios en los municipios. Una maravilla. Se inauguró en San José del Mus.
Yo fui. Eso eran actos públicos. La vida política mía ha sido pública, señora juez. Entonces, fui a la inauguración de esa cooperativa en San José de Luz, una felicidad, en uno de los consejos comunitarios del gobierno. Entonces, Juan Guillermo Monsalvo dijo que ayer me había conocido y que yo había hablado en los mataderos. El doctor Granados y me cuenta que él inicialmente quedó preocupado porque el contexto era confuso, como que yo me estuviera refiriendo a asesinato de seres humanos. ¿Sabe qué matadero se hablaba? De ese requerimiento que hay en tantos municipios colombianos y que sigue hoy de plantas de sacrificio. Que eso finalmente hicieron una edad en San José del Nus, no correspondió a mi gobernación. Y otra vez que me vio en plena campaña presidencial, que hice un acto público allá. Y se varó un helicóptero, señora juez. Yo tenía que regresar a Medellín. Les dicen que no, que me escoltaron los paramilitares. Yo tenía una enorme escolta policial y del ejército. Yo no he tenido más escolta desde el año 88, cuando me iba a secuestrar el EPL, que me pusieron seguridad, más escolta que la escolta estatal. ¿Sabe quién me escoltó para ir de San José de Luz a Medellín y cumplir esos actos? Una enorme escolta militar y policial. Yo recuerdo que yo lo único que hacía era pedir presencia militar, policía. Alguno escribió en Antioquia, es que el gobernador se gaste el ejército en las fincas de su familia. Que lo que nosotros lo único que pedíamos con los problemas de la Carolina y de Guacharacas era fuerza pública. Entonces aquí hay un tema muy largo. Yo quiero reiterar esto. Pensar por qué yo no mandé a hablar con Juan Guillermo Monsalve ni con Pablo Hernán Sierra entre 2011, cuando pusieron esas denuncias contra mí, y el año, señora fiscal, y el año 2018. Presidente, usted ha mencionado en su respuesta anterior el nombre de Pablo Hernán Sierra García. ¿Podría informar a la audiencia por qué conocimiento usted tiene de esta persona? Él habló aquí, yo no lo conozco. Aquí los diferentes testigos dejaron saber que él no fue del bloque Metro, que él era ladrón de combustibles y trató de insinuar una fuga de combustibles en Guacharacas. Señora juez, cuando llegue a la presidencia, y no tengo esa cifra, yo lo he publicado. El robo diario de combustibles en Colombia era enorme. Una de las prioridades de nuestra política de seguridad. Se redujo hasta casi eliminarlo. Ay, qué tristeza yo no traer esa cifra hoy. A uno se le olvidan temas. Y este señor Pablo Hernán Sierra dejó ahí en entredicho como que en la hacienda Guacharacas hubiera un tubo. Señora juez, es posible. Esa hacienda tiene más de 8 kilómetros de tubería de Ecopetrol. Esa hacienda tiene como 7, 8 kilómetros de línea del ferrocarril. En nuestra, cuando eso fue nuestro, nunca hubo la más mínima noticia de que de ahí estuvieran extrayendo combustible. Primero en denunciarlo a la fuerza pública habría sido yo. Eso dijo Pablo Hernán Sierra. Y dijo otra mentira. Dijo que él me había apoyado a mí, que él era el candidato a la alcaldía en Santo Domingo, Antioquia. Yo no conocía a ese señor, ni él me conocía a mí. Dijo que votaron por mí, que yo gané esa región, que por las convivir. Mentira, señora juez. En esa campaña nunca se habló de convivir. Existía una ley del presidente Gaviria, que después la reglamentó el presidente Samper, y eso de las convivir, como ya le dije, esas cooperativas, su implementación la anuncia el presidente Samper y el ministro Fernando Botero, ya cuando estábamos elegidos los gobernadores, éramos gobernadores electos. Y como ya lo dije, el nombre convivir lo impone la Superintendencia de Cooperativas de Seguridad en el año, meses después, en ese año 95, de donde acá el señor Pablo Hernán Sierra dice que allá gané yo, porque me apoyaron los paramilitares y por las convivir.
Yo tuve un apoyo muy importante en esa región de sectores liberales. Tuve un apoyo muy importante de sectores conservadores. La candidatura mía era Liberal Primero Colombia. Y recuerdo que había un sector conservador del doctor Álvaro Villegas Moreno que me apoyó. Un sector conservador que venía de las huestes del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que me apoyó. Don Aníbal Arango, un gran dirigente conservador que tenía relaciones con esa región, que me apoyó, para que venga este señor a impresionar aquí hablando de un apoyo que no tenía por qué darme, y a decir que era que que a los paramilitares y a él los había atraído mi propuesta de las convivir, cuando en esa campaña no se habló de convivir. Señora juez, ahí está la línea de tiempo. Inclusive, cuando una audiencia en la Corte Constitucional por una demanda de inexequibilidad de las convivir, yo fui invitado. Señora juez, yo las defendí con el criterio de que la ciudadanía tiene que cooperar con todas las instituciones y con los representantes de las instituciones, en ese caso con la fuerza pública, para proteger los bienes superiores del Estado Social de Derecho. Estuve en desacuerdo con la sentencia que las declaró exequibles y con el salvamento de votos de mi profesor Carlos Gaviria, gran profesor, gran amigo, radical contradictor desde la universidad. Porque la sentencia dijo que las convivir obedecían al derecho a la legítima defensa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Obedecían en el Estado de Derecho al deber de solidaridad de cada ciudadano con los representantes de las instituciones del Estado. Y mi profesor Carlos Gaviria, en el salvamento de votos, dijo que promovían el paramilitarismo. Por Dios, paramilitarismo con la situación que se da en Colombia, no necesitaba las convivir para nada. Yo estuve en desacuerdo y me ha llamado mucho la atención, porque ya estuvo el doctor Montealegre y las defendió. Él era viceprocurador general de la Nación. Señora juez, entonces, ¿cómo le parece, Pablo Hernán Sierra? Yo no sé por qué no lo repitió aquí, pero hay unas declaraciones donde él dice que yo me puse furioso, que porque un hombre del ELN se robó un mular que yo tenía en Guacharacas. Señora juez, yo no iba allá, no tenía mulares allá, tengo unos mulares allá en el ubérrimo que los quiero. Ahora tengo una mula que se llama La Jornalera, porque mi abuelo Martín cuenta que para llevar el altar y las campanas de la iglesia de Salgar, Antioquia, no había un camino por unas peñas, que es un camino relativamente plano. Tenían que remontar una cordillera, que él con Seno Maya y su hermano Gabriel estaban en la arriería y que se cansó una mula. Entonces él desencilló la del que se llamaba La Jornalera. Dijo, la que es buena para silla es buena para carga, pónganle la turega. Tengo esos mulares en el ubérrimo, yo no tenía ningún mular para que este señor salga, este señor Pablo Hernán Sierra salga con esas fantasías. Pero le repito, señora juez, me informó el doctor Granados, y eso se oyó en la preclusión, que en un momento cuando él fue preguntado en una fiscalía por la... Objeción, su señoría. Respuesta de referencia y se ha salido completamente de la pregunta inicial, doctor Granados. Respuesta de referencia porque se refiere al conocimiento personal que usted tiene. Muchas gracias. Su señoría está haciendo referencia el doctor Alorio Vélez del conocimiento que él tiene de lo que yo le relaté en su momento como su abogado. Entonces, pues si en el pasado se aceptó el testimonio de algunas personas, a pesar de mis objeciones, con este criterio, les solicito que de la misma manera aquí se acepte para tener el mismo rasero. Señora juez, referirme, sí, ahí estaba haciendo una referencia que él no hizo aquí, la hizo en una fiscalía, pero he querido referirme, yo no lo conozco, he querido referirme a lo que él ha dicho de mí, lo que dijo el senador Cepeda y lo que dijo aquí, porque yo estuve muy atento cuando él vino a testificar y él dijo aquí todo eso de las convivir, dijo lo del tubo,
y me falta en esta respuesta complementar, responderle sobre lo que él dijo aquí del bloque metro y lo que pasó con el cacique Pipintá y por qué él fue a la cárcel. Eso todo fueron temas que se expresaron en este juicio con presencia de la aquí señora juez. Continúe, doctor Granados. Gracias, señoría. Justamente... Yo no he terminado sobre lo de Pablo Hernán Sierra. No, presidente, me permite, justamente estamos hablando de Pablo Hernán Sierra y quiero que usted precise lo que usted tenga conocimiento de lo que ha visto de la declaración de Pablo Hernán Sierra sobre justamente la creación del bloque metro y su alegada participación en el mismo. ¿Cómo iba yo? Una carrera política mía iniciada desde la adolescencia, con patriotismo, una gobernación de Antioquia ganada con tanto esfuerzo por 4.700 votos, de donde se le ocurrió un gobernador promoviendo grupos paramilitares, cuando lo de las convivir yo lo hice con toda transparencia. Y entonces ahí viene un tema debatido en este juicio, creo que sin que yo conozca, lo que ha aprendido, señora juez, es por ponerle atención a usted, a los abogados, a los testigos, a la señora fiscal. Y es un curso muy intenso, pero muy corto. Yo llevo 21 libretas manuscritas, tomando nota sobre este juicio. Entonces, mire, aquí lo desmintieron a él testigos de que él no participó en el bloque metro, que él era ladrón de combustible. Y es muy importante preguntar cuál fue su participación en el cacique Pipintá. Ahí sí participó él, como paramilitar. A él lo llevan de Antioquia al norte de Caldas y participa en el cacique Pipintá. ¿Quién era el gran jefe del cacique Pipintá? El doctor Ernesto Báez, fallecido. Aquí se dijo, en este juicio. Por eso lo traigo yo. Entonces el doctor Ernesto Báez se conoce que él empezó su paramilitarismo por allá en el Truco Central Bolívar. Y ya se vino y crearon ese bloque cacique Pipintá. Y que allá llegó Pablo Hernán Sierra. Tampoco sabía de él. Lo he venido a saber en este proceso. ¿Qué supe yo del cacique Pipintá, señora juez? Lo siguiente. Me dijo el doctor Luis Carlos Restrepo, este bloque no se quiere desmovilizar. Entonces le contesté yo, tienen que desmovilizarse. Si no, hable con la fiscalía y que los pongan presos. Y los pusieron presos. ¿Qué se oyó aquí? A varios testigos. Que este señor Pablo Hernán Sierra, yo vine a saber de la figuración del N de los grupos a raíz de este proceso, señora juez. El tema mío era impersonal. Yo no sabía quiénes estaban y quiénes no estaban en el cacique Pipintá. Cuando le dije al doctor Luis Carlos Restrepo, como usted me ha dicho que no se desmovilizan, que los pongan presos. Y los pusieron presos. ¿Qué se dijo aquí? Él convenció al doctor Ernesto Báez de que no se desmovilizara. Y no se desmovilizaron. Y tuvieron que ir a la cárcel. Y entonces, por eso es puesto preso durante mi gobierno Pablo Hernán Sierra, con otras personas de ese grupo, sin que yo tuviera información de detalles. Yo simplemente di la instrucción general al doctor Luis Carlos Restrepo. Digo instrucción porque no podía dar órdenes. Era un tema de la justicia. Doctor Luis Carlos, entonces coordine con la justicia como no se desmoviliza para que los pongan presos. Y entonces él sale ahí, no, y que por qué no se desmoviliza, no he salido, no, que Pipintá, Pablo Hernán Sierra, dijo que necesitaban la presencia de Hugo Chávez, que una cosa que la otra, todo espectáculo, bandidaje en espectáculo. Y entonces después dice que me acompañaron en una subasta en La Pintada, Antioquia. Yo fui a un sitio de una subasta, era promovida por un comité de ganaderos del norte de Caldas y por el encuentro de dirigentes del suroeste de Antioquia.
que fue uno de los fundadores, todavía persiste. Después metieron a la cárcel a un señor de ese comité del Norte de Caldas, que por paramilitarismo. Y esa gente ha sido, generalmente, con excepciones, una gente muy buena, muy sufrida en ese Norte de Caldas. Y el grupo de dirigentes del suroeste de Antioquia, fundado hace más de 40 años. Yo era el joven y hoy soy el viejo, y de los poquitos sobrevivientes de los fundadores. Ha sido un grupo de personas muy cívicas, muy trabajadoras. Yo fui allá en medio de una enorme protección militar y policiva, di un discurso y salí para que salgan con todos esos rumores aquí, que me saludó, que no me saludó. Mire, señora juez, yo me precio de pronto ser el colombiano que ha saludado a más colombianos de mano y de cariño. Yo al que me encuentro lo saludo. Señora juez, que venga con un cuento que nos saludó, que no nos saludó, que ahora estábamos los paramilitares, etcétera. Este señor es mendaz, señora juez, totalmente mendaz. Gracias, presidente. Manifiéstele a la audiencia si usted tiene conocimiento de haber tomado acciones legales en relación con el señor Pablo Hernán Sierra García. Se le presentó una querella, doctor Jaime, la presentó usted, señora juez, en nombre de Santiago y en nombre mío. Y él se vanaglorió aquí que nos había ganado. Yo no conozco bien esas sentencias. Le preguntaba en estos días, vuélvamela a repetir, doctor Juan Felipe. Una sentencia de esas dijo que él no tenía intención de mentir. También dijo que yo gozaba de mucha popularidad, que no me había hecho daño. La otra sentencia dice la Corte Suprema en la acción en el recurso ese de casación. Para la Corte Suprema, la segunda instancia no se refirió a la primera, sino que se refirió como que produjeron una sentencia como que fuera de primera instancia. La Corte Suprema la anuló y dijo que en ese momento había que aplicar la prescripción, porque entonces al anular la segunda instancia no se había cumplido la segunda instancia dentro de los términos legales. Eso es lo que yo recuerdo de esa querella, doctor Jaime, que tampoco tenía yo interés, no quise desautorizarlo a usted, que nunca lo yo a usted no lo he desautorizado sino una vez. Que le dije, hombre, no presenta nulidad, que nos van a decir, déjeme decir esto, señora fiscal, que nos van a decir que es por qué, por aplazar, por ganar tiempo, por dilatar. Eso es lo que recuerdo de esa querella de Pablo Hernán Sierra, doctor Jaime. Gracias, presidente. Entonces, recapitulando, tenemos que para el año 2011, tanto el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda como el señor Pablo Hernán Sierra García, primero Pablo Hernán Sierra García y luego Juan Guillermo Monsalve, le dan entrevistas al representante de la Cámara, Iván Cepeda Castro, donde narran lo que usted ya ha relatado. Mi pregunta es, presidente, y usted ya ha mencionado que tomó acciones legales en contra del representante Iván Cepeda Castro. ¿Usted recuerda cuál era el fundamento de dichas acciones legales? Ustedes me permiten, con la venia de la señora juez, doctor Jaime, agregar algo sobre la pregunta anterior, muy corto, y llego al fundamento de las acciones. No puedo, señora fiscal. No, doctor, el que le interroga es el doctor, si él más adelante... No, es que yo no le estoy sugiriendo una pregunta. No puede. Señora juez, señora fiscal, yo le estoy pidiendo el permiso para complementar una respuesta. Bueno, entonces, en algún momento la diré. Porque yo dije, señora juez, que Báez era el gran jefe del cacique Pipintá. Pues hay una entrevista. Bueno, entonces, ¿qué Báez, señora fiscal? Báez le dijo a... Presidente, perdón, por favor. Recordemos que con la venia, señora juez,
Aquí se trata, yo le pregunto, usted contesta, si en algo usted necesita ampliar su respuesta, lo puede hacer sin duda, presidente. Entonces, ahora le pido que primero contestemos la pregunta que le acabo de formular y a propósito de la misma, si usted quiere complementar la respuesta anterior, por supuesto, con la línea de la señora juez. Señora juez, el informe que me dio el doctor Granados, el doctor Juan Felipe, es que en esa primera denuncia contra el doctor Iván Cepeda se le denunció por abuso de función pública. Hasta donde yo entiendo, él tenía una autorización para hacer una investigación de derechos humanos en las cárceles y se fue a preguntar por mí. Segundo, por calumnia. Y tercero, por fraude procesal, porque se entendía que lo que él estaba llevando a la justicia tenía un intento de engañar a la justicia. Es lo que recuerdo sobre la primera ampliación y la segunda ampliación, que ya narré más o menos fechas y hechos que las motivaron. No recuerdo si el doctor Granados agregó tipos penales. Señor presidente, y usted ha manifestado que quería complementar una respuesta dada al tema de Pablo Hernán Sierra García y su relación con el bloque Cacique Pipintá. ¿Podría, por favor, hacerlo? Señora juez, aquí quedó muy claro que, y lo sabe el país, y lo supo mi gobierno, eso no se ha controvertido, que el doctor Báez era el gran jefe del Cacique Pipintá, el gran orientador. Y cuando yo le preguntaba por qué no se desmovilizó el Cacique Pipintá, pues me ha quedado claro, años después, que por la influencia de Pablo Hernán Sierra en el doctor Báez. El doctor Báez falleció a finales de 2018 en una entrevista en la W, ya está, es pública, fuente pública, como la llaman en el derecho penal. Dijo, no, Uribe manejó con mucha responsabilidad ese proceso, pero nosotros no tuvimos acuerdos con Uribe. Lo dijo el gran jefe del grupo Pipintá, que era el doctor Báez. Gracias, presidente. Ahora, retomando el tema de Juan Guillermo Monsalve Pineda, usted ya ha mencionado que no tuvo trato con Óscar Monsalve Correa, el señor padre de Juan Guillermo Monsalve Pineda. Sin embargo, aquí usted también mencionó que presentó a través de sus abogados una ampliación de denuncia cuando tuvo usted conocimiento de que había habido unos ofrecimientos y unos recursos por parte del representante de la Cámara en esa época, Iván Cepeda Castro, al señor y a la familia de Óscar Monsalve Correa. Mi pregunta es, ¿usted cómo tuvo ese conocimiento? ¿Por qué fuente? Doctor Jaime, usted me informó que el papá de Juan Guillermo Monsalve lo dijo en una fiscalía. ¿Usted tuvo, presidente, alguna injerencia en esa manifestación hecha por el señor Óscar Monsalve Correa a la Fiscalía sobre este particular? Doctor Jaime, señora juez, entre 2011 y 2018, 2011 cuando Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra le dan esas declaraciones al senador Cepeda, y 2018, cuando la Corte dicta ese inhibitorio y me compulsa copias. Nunca busqué abordar a los Monsalve. No tienen la más mínima prueba. Ni a Pablo Hernán Sierra. Lo que se hizo fue abordar a los Monsalve. No tienen la más mínima prueba. Ni a Pablo Hernán Sierra. El 11 del 2018, yo hice distinto frente a estos señores. Nunca mandé a menos con su padre Óscar Monsalve.
Gracias, presidente. También aquí usted ha mencionado que por intermedio de un abogado, Wilson Molina, tuvo usted conocimiento de unos datos que a su turno le informó, le transmitió esa información a la justicia. ¿Podría precisarnos a esta audiencia cómo fue que se dio ese contacto con el abogado Wilson Molina que usted ha relatado? Gracias, doctor Jaime. Señora juez, este tema ha tenido una connotación pública muy grande desde que yo extradité 13 líderes o cabecillas de los paramilitares, pero una connotación pública inmensa. Yo creo que uno de los temas que más se publicitó en la campaña 2014, eran temas contra mí, fue el anuncio del debate que me haría el senador Cepeda. Eso se publicitó ampliamente y a mí me acusaron en esa campaña 2014 que del hacker, que la unidad de inteligencia militar Andrómeda. ¿Qué cosa? Espero poder hablar de eso. Y entonces me llama un dirigente liberal que me había ayudado mucho en la juventud, mucho menor que yo, creo, Leonardo Agudelo, antes del debate. ¿Por qué sabían del debate? Por la publicidad. Porque eso copaba buena parte de las noticias, señora juez. Y me dice, necesito hablar con usted, y lo recibí en mi casa. Ya llegó, con un abogado que yo no conocía, Wilson Molina. Y me dijo, Wilson Molina, usted no me conoce a mí, en mi casa lo aprecian mucho a usted. Mi papá dice, esto lo digo sin vanidad, la presencia mía no dejó el país convertido en un paraíso, pero algo mejoró. Con mis errores, algo mejoró en seguridad, algo mejoró en la economía, algo mejoró en respetar la dirigencia política de todos los partidos. Entonces él me dijo no sé, se lo repito porque fue lo que me dijo él. Yo siempre prefiero reconocer errores para pensar en el futuro que estar hablando de los pequeños aciertos que pudo haber. Y me dijo, es que yo soy abogado y recorro cárceles. Y en estos recorridos hay 2 personas que están presas, que me han dicho que el senador Cepeda los visitó y que les ofreció beneficios para que lo acusaran. ¿Cuándo es eso? En las días vísperas del debate de 2014. Yo le dije, ¿y cómo se conoce eso? ¿Pueden dar una declaración algo? Me mandó unas declaraciones extrajuicio. Las mismas que anuncié en el debate y las llevé a la Corte Suprema. Yo digo, yo mandé toda la Corte. Yo no filtré información. Señora juez, yo no dije, esto sí lo envían, esto no. Todo. Yo no dije, mire, eso está manuscrito, hay que ponerlo digital, hay que embellecer eso. Yo dije, en los textos, en lo original, todo esto hay que presentarlo a la Corte Suprema para que investigue. Creo que la memoria no me traiciona, que cuando el doctor Granados me acompañó a llevar esas cartas y lo que llevé de Jimmy Chamorro a la Corte Suprema, que es muy grave, de aportes que le habría dado el cartel de Cali, el doctor Jaime Granados en mi nombre puso para que la Corte investigue. Cuando uno manda a toda la Corte para que investigue, ¿de dónde acá le dicen a uno que uno estaba intentando engañar la justicia? Entonces después dijeron, no, es que Wilson Molina después tuvo un aval del Centro Democrático. Se hizo amigo del grupo del doctor Luis Alfredo Ramos, que ha hecho parte del Centro Democrático, y le dieron aval. Después perdió, ahora volvió a ganar la alcaldía de Amagá, creo que con un aval principal de la U. Entonces, eso es lo que yo tengo de Wilson Molina, señora juez. Y
yo estoy seguro, y es bueno verificarlo, que el memorando del doctor Jaime Granados, cuando presenta las cartas que me llevó Wilson Molina y lo que me llevaron de Jimmy Chamorro, dijo para que la Corte investigue, como siempre lo pedíamos. Es que ahí hay una cosa muy extraña. El senador Cepeda hace el debate. Lo niega inicialmente la plenaria, pero lo aprueban en la comisión, creo que de Relaciones Exteriores, que presidía Jimmy Chamorro. Jimmy Chamorro fue a mi casa a decirme quiero participar en la lista del Centro Democrático, una persona amable, y a los días apareció como cabeza de lista de la U, por un acuerdo con Juan Manuel Santos. Y lo eligen, y él es el que preside ese debate que me hace el doctor Cepeda. Y como no pudieron hacer ese debate en la plenaria, lo hicieron en esa Comisión de Relaciones Exteriores. Pero la ciudadanía no se dio cuenta que era en una comisión. Eso tuvo tanto eco, hizo tanto, humildemente lo reconozco, tanto daño me ha hecho todo esto el senador Cepeda. Aquí en la acusación dice, no, es que usted quería desacreditar al senador Cepeda. Habrán pruebas que mostrarán que no. Aquí es al contrario, esa persistente campaña del senador Cepeda con resultados ha mostrado que me ha hecho un enorme daño de opinión, señora juez. Presidente, justamente sobre esas investigaciones que realizó el abogado Wilson Molina, apoyado con un investigador que usted mencionó, tradujeron, según su relato, con la entrega de 2 declaraciones extrajuicio. Mi pregunta, presidente, es si usted tuvo algún contacto, se comunicó de alguna manera con las personas que rindieron esas declaraciones de extrajuicio. De hecho, le pregunto en primer lugar, si sabe el nombre de ellos, y segundo, si tuvo algún contacto con ellos. Si sé que, doctor Jaime. El nombre de ellos, pues, y si tuvo algún contacto con ellos. Señora, pues yo no tuve, doctor Jaime, ningún contacto con ellos. No los conozco. Para mí es muy difícil decir no conozco a un colombiano. Porque yo he hecho una carrera política de 50 años en las calles, señora juez. Y he saludado a todos los compatriotas que me he encontrado. Yo no tengo conocimiento de esos señores, a no ser que me han visto en algún acto público. El señor Castañeda y el otro señor, ahí tenía un alias. El otro señor ahí tenía un alias y pudiera haber alguna manera de que me refresquen memoria sobre eso. Ningún contacto con ellos. Recibí las cartas y fui con el doctor Jaime a llevarlas a la Corte Suprema de Justicia. Precisamente sobre eso le iba a preguntar, presidente, los nombres que usted conoce o recuerda haber tenido algún trato con el señor de nombre Ramiro de Jesús Henao, conocido con el alias Simón. Ese es el otro, el que olvidé el alias. Jamás contactos con él. A no ser que él diga que él me vio en un acto público o algo, pero jamás contactos con él. ¿Y con el señor Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda? Lo mismo, doctor Jaime, señora juez. Cuando el abogado Wilson Molina le dio esa información, según lo que usted ha relatado, usted le solicitó al abogado Wilson Molina que consiguiera esas declaraciones y que en esas declaraciones se dijese algo distinto a la verdad. Nunca, ni a él ni a nadie. En este juicio y en los intentos de preclusión, señora juez, se dijo, no, es que Uribe pide la verdad para simular. Por favor, pero aparezco yo pidiendo la verdad no solamente en las interceptaciones ilegales, siempre aparezco pidiendo la verdad, sino también cuando las personas han dicho que conversaron conmigo. Él nos pidió siempre la verdad. Yo nunca pedí nada distinto. Está en las interceptaciones y está en el testimonio de personas que hablaron conmigo y que eran conversaciones personales.
que eran conversaciones personales, no interceptaciones telefónicas, que creo siempre, este juicio sí que me ha convencido que fueron ilegales.